Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 29 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior vimos un ejemplo en donde se nos pedía que investigáramos si una característica que tenían las funciones que se iban a componer se mantenía o no a través de la composición de esas dos funciones. Pues fíjense en este segundo ejemplo, que va a ser el primero de esta lección, que dice que si f y g tienen esta característica, las dos son funciones impares, entonces yo quiero demostrar que la composición de ellas dos también va a ser una función impar. Bueno, ¿qué quiere decir una función es par o impar? Recuerden, primeramente, esas funciones tienen que tener como dominio y alcance a algún subconjunto de los números reales, porque tiene que ver la paridad o imparidad de una función con el negativo de cierto número real. Y en particular, decir que f, como indica el problema, es una función impar, significa que si yo busco f del negativo de cierto número real x, eso es lo mismo que el negativo del valor de la función en el número real x, entonces no negativo x sino x. O sea, como si yo pasara este signo negativo en esta expresión al frente de esa expresión, ¿verdad? Para todo número real x que esté en el dominio de esa función f. Vamos a marcar esto como un número 1. Decir que la función g, como dice el problema, es una función impar, también significa lo mismo, que si busco g de negativo x, eso va a dar lo mismo que el negativo de la función g de x, entonces no de negativo x, para todo número real x que esté en el dominio ahora de esa función g. Y vamos a marcar esto como un número 2. Bueno, pues si yo quiero ver, según el problema, que la función f compuesta con g también es impar, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo que ver si f compuesta con g de negativo x me da el negativo de f compuesta con g de x, igual que lo que pasa para la función f y para la función g. ¿Ves? Que este signo negativo pasa al frente de esa expresión, ¿eh? Para todo número real x que esté en el dominio de esa función f compuesta con g, que dicho sea de paso, por definición de composición de funciones, recuerden que es el dominio de la segunda función que estemos componiendo. Bueno, vamos a ver que será f compuesta con g de negativo x. Pues por definición de composición eso quiere decir f, la función f de el valor de la función g en ese número que tenemos ahí negativo x. Pero entonces fíjense que en esta expresión tengo aquí g de negativo x, y aquí dice, en esta propiedad que marcamos aquí con un número 2, que g de negativo x es el negativo de g de x. Pues yo sustituyo g de negativo x por el negativo de g de x, y la he sustituido, debido, como hemos dicho, a lo que dice 2. Pero entonces ahora tenemos aquí f del negativo de algo, y esta propiedad número 1 dice que f del negativo de algo es el negativo de f del algo. O sea que f de negativo g de x es lo mismo que el negativo de f de x, entonces, ¿no? De el negativo de g de x, sino de x, ¿verdad? Bueno, pues entonces, y esto, claro, como dijimos acá, debido a 1. Y claro, recuerden que f de g de x quiere decir f compuesta con g de x. Así que por la propiedad transitiva de la igualdad, si esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es igual a esto, y esto es el negativo de f compuesta con g de x, pues lo primero, f compuesta con g de negativo x va a ser igual a eso último, que el negativo de f compuesta con g de x, que repetimos debido a la ley transitiva de la igualdad que estudiamos desde el álgebra elemental. Y eso es lo que queríamos ver, ¿ves? Que f compuesta con g de negativo x me da el negativo de f compuesta con g de x, ¿verdad? Para todo número x que tomamos en el dominio de esa función f compuesta con g. Bueno, fíjense en este tercer ejemplo, que es el segundo ejemplo de esta lección. Dice, demuestra que si f y g son funciones suryectivas, entonces la función f compuesta con g también va a ser una suryección, o una función sobre, o una función suryectiva. Bueno, ¿qué quiere decir que una función es suryectiva? Pues recuerden que por definición de función, la función toma a todo valor del dominio, sin algún valor en el alcance. Pero no exige la definición que todos los valores de alcance sean utilizados, ¿verdad? Pero en el caso de que de la casualidad que todos los valores de alcance son utilizados, entonces la función se dice que es suryectiva. ¿Ven? Así que por eso, si yo quiero ver que la función f compuesta con g es una suryección, ¿qué tengo que ver? Debemos ver lo siguiente, que para todo y que yo tome en el alcance de esa función f compuesta con g, que es la que yo quiero ver que es una suryección, que dicho sea de paso, el alcance de la f compuesta con y, con g, es lo mismo que el alcance de la primera función que estemos componiendo, o sea, el alcance de la función f. Yo voy a poder conseguir, porque va a existir un valor x en el dominio de esa función f compuesta con g, que supuestamente es subyectiva, y es lo que quiero ver,
si puedo conseguir un x en el dominio de esa función f compuesta con g, que dicho sea de paso, es el dominio de la segunda función que estemos componiendo, o sea, en este caso el dominio de la función g, de modo que f compuesta con g, en ese valor que consigo en el dominio de la función f compuesta con g, me da ese valor y que tomé en el alcance de esa función f compuesta con y. Bueno, pero como ahora, ¿cómo vamos a ver eso? Como la f me dice que es una función suryectiva, igual que la g, ¿verdad? ¿Por qué quiere decir eso? Que para todo y que yo tomo en el alcance de esa función f, que recuerde que es el alcance de la función f compuesta con g, ¿verdad? El alcance de la primera función que estamos componiendo, yo voy a poder conseguir un elemento x1 en el dominio de esa función f, que supuestamente es subyectiva, que dicho sea de paso, por definición de composición de funciones, contiene el alcance de la función g, el alcance de la función, la segunda función que estemos componiendo, de modo que el valor de la función f, que es subyectiva, en ese valor x1 que yo conseguí en su dominio, me dé ese valor y, que yo tomé en su alcance, ¿ves? En su alcance, ¿ves? Muy bien, vamos a marcar esto con un número 1. Como el problema también me dice que la función g es subyectiva, significa lo mismo, que si yo tomo, entonces primeramente vamos a observar lo siguiente. Si una función, ¿verdad? En el caso de la composición, recuerde que el alcance de la segunda que estemos componiendo es su conjunto del dominio de la primera que estamos componiendo. Pero si la función g es subyectiva, el alcance de esa función g tiene que ser igual al dominio de esa función f, porque entonces estaría sobrando algunos elementos en el alcance de esa función g. Y si es subyectiva no puede sobrar ningún elemento en el alcance de esa función g. Y como el alcance de la función g es su conjunto de la función, el dominio de la función f, pues entonces tienen que ser iguales para que no sobre ningún valor aquí y efectivamente la función g sea subyectiva. Eso lo vimos cuando estudiamos la teoría de las funciones subyectivas. Y para decidir, para dicha x sub 1 que yo tomé, ¿verdad?, en el dominio de esa función f, y que ahora va a ser lo mismo que el alcance de esa función g, ¿verdad?, yo voy a poder conseguir un elemento en el dominio de esa función g, que dicho sea de paso, lo mismo que el dominio de la función f compuesta con g. De modo que g de ese valor que está en el dominio de esa función g, ¿verdad?, me va a dar ese x sub 1 que lo tomé, ¿verdad?, x sub 1 que lo tomé en el alcance de esa función g. ¿Ok? Bien. Pero entonces, vamos acá a este número 2. Yo digo, si yo sustituyo por x sub 1 dada en 2, ¿verdad?, x sub 1 dice que g de x en 1, porque ¿en qué se convierte 1? En f de x sub 1, que según esto es lo mismo que g de x, por eso que sustituyo x sub 1 por lo que dice aquí, g de x. Pero esto quiere decir f compuesta con g de x, ¿verdad? Porque f de g de x quiere decir f compuesta con g de x. Y dice que eso es el valor y ese que yo tomé en el alcance de la función f compuesta con g. Bueno, ¿qué hemos visto? Que para este valor y que yo les di en el alcance de la función f compuesta con g, yo conseguí este valor x, ¿verdad?, en el dominio de esa función g, que era el dominio de la función f compuesta con g, que me da el valor de el valor de ese y que me habían dado en el alcance de esa misma función f compuesta con g. Así que vamos a quitar eso. Luego hemos visto que para esa y que yo tomé en el alcance de la función f compuesta con g, yo conseguí este valor x en el dominio, ese valor x en el dominio de esa función f compuesta con g, de modo que f compuesta con g de esa x que yo conseguí en el dominio de esa función f compuesta con g me dio ese valor y que habíamos tomado en el alcance de esa función f compuesta con g. Y eso, miren, era lo que yo quería ver, que si yo le daba cualquier valor y en el alcance de la función f compuesta con g, yo podía conseguir un x en el dominio de f compuesta con g
De manera que f compuesta con g de x, ¿verdad? Y ahí tenemos la demostración de que efectivamente si usted tiene dos funciones que son subyectivas, entonces la composición de ellas dos también va a resultar en una función subyectiva. ¿Okay? ¿Cuál es este cuarto ejemplo? Que dice lo siguiente. Dice, demuestre que si f es cualquier función y si f compuesta con otra función g es una función inyectiva, entonces g, la segunda función que estemos componiendo, es 1, 1. Y recuerde que 1, 1 quiere decir que es inyectiva porque es una inyección. Bueno, ¿qué quiere decir que una función es inyectiva? Es una función inyectiva cuando cualesquiera de los valores diferentes del dominio van o están relacionados con valores diferentes en su alcance, en el alcance de esa función que es inyectiva. Bueno, pues si yo quiero demostrar que esta función f compuesta con g es inyectiva, quiero demostrar que si yo busco f compuesta con y, con g, mejor dicho, de dos valores diferentes en el dominio de esa, en el dominio de esa función f compuesta con g, esos dos valores diferentes en el dominio de la función f compuesta con g van a ir a dos valores diferentes en el alcance de esa función f compuesta con g. Bueno, pero ¿cómo yo voy a hacer esta demostración? Eso es lo que tengo que demostrar. Pero recuerde que una afirmación es equivalente a su contrapositivo. O sea que si yo demuestro el contrapositivo, lo que yo quiero demostrar que es que si f compuesta con g es una función inyectiva, entonces g es 1, 1, o sea, es una función inyectiva también. Recuerde que 1, 1 es lo mismo que decir que es inyectiva o que es una inyección. ¿Se acuerdan? Bueno, pues si yo lo voy a hacer demostrando el contrapositivo, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero demostrar que g es una función 1, 1, yo tengo que suponer en el contrapositivo que g no es una función 1, 1. Y entonces tengo que ir a llegar a demostrar que la función f compuesta con g tampoco es una función inyectiva o 1, 1. ¿Okay? Así que vamos a indicar primero que eso vamos a hacer usando el contrapositivo. Usamos el contrapositivo porque de la otra forma, usando la definición básica de lo que es una función inyectiva, es virtualmente imposible hacerlo, ¿verdad? Así que lo demostraremos probando el contrapositivo de esta afirmación. Esto es, si g, que yo quiero demostrar que es 1, 1, no es 1, 1, o sea, no es inyectiva o no inyección, entonces la función f compuesta con g, que es la que yo quiero ver que es inyectiva también, tampoco es una inyección. ¿Sí? Bueno, pues yo voy a suponer que la función g no es 1, 1. Yo quiero ver que es 1, 1, pero voy a empezar suponiendo que no es 1, 1. ¿Pero qué querrá decir eso? Bueno, recuerde y repasamos que para que una función sea 1, 1, valores diferentes de su dominio tienen que ir o tienen que estar asociados o relacionados con valores diferentes en el alcance. ¿Qué querrá decir que no es 1, 1? Pues que valores diferentes en el dominio de esa función que yo estoy suponiendo que no es inyectiva van a ir al mismo valor, valores diferentes al mismo valor en el alcance de esa función g. ¿Okay? Bueno, como suponemos que g no es 1, 1, entonces
Entonces van a existir dos valores, vamos a llamarlos x sub 1 y x sub 2, en el dominio de esa función g, que yo estoy suponiendo que no es 1, 1, con x sub 1 diferente de x sub 2, de modo que g de x sub 1 me da lo mismo que g de x sub 2. O sea que valores diferentes del dominio van a un mismo valor en el alcance. Por eso es que no es inyectiva. Porque si cualquiera de los valores diferentes del dominio van a valores diferentes en el alcance, entonces sí sería inyectiva, ¿no? Bueno, pues queremos ver. Bueno, entonces, por la definición de función, recuerden, ¿cuál es la definición de función? Es una relación que para cualquier valor, para todo valor en el dominio, yo consigo un único valor en el alcance. Así que si yo tomo f de g de x sub 1, como el valor, aplico la función f a este número real o este valor, tiene que ser real, ¿verdad? En el alcance de la función g, ¿verdad? Como es lo mismo que g de x sub 2, pues eso va a ser lo mismo que f de g de x sub 2, ¿verdad? Por la definición de función. Porque recuerden que una función toma cada valor del dominio de esa función y lo manda, ¿verdad?, a un único valor en el alcance de esa función. Así que si tomo f de este valor en la función f compuesta con g, ¿verdad?, si es este mismo valor, pues no lo puede mandar a un valor distinto, porque entonces estaríamos dando el f, estaríamos relacionando g de x sub 1 y g de x sub 2, que es el mismo valor, con dos valores diferentes. Tiene que ser el mismo, ¿verdad que sí? Pero lo anterior se puede describir como f de g de x sub 1, pues f compuesta con g de x sub 1. Y dice que es igual a f compuesta con g, porque esto es f de g de x sub 2, f compuesta con g de x sub 2. O sea, que para x sub 1 y x sub 2, que recuerde que estaba en el dominio de la función g, pero recuerde que el dominio de la función es lo mismo que el dominio de la función f compuesta con g, ¿verdad? Por la posición, el dominio de f compuesta con g es el dominio de la segunda función. Así que esto está en el dominio de la función f compuesta con g. Repetimos, porque estaba en el dominio de la función g, y si está en el dominio de la función g, está en el dominio de la función f compuesta con g. Ocurre con x sub 1, como dice aquí, diferente de x sub 2, encontramos que f compuesta con g de x sub 1 da lo mismo que f compuesta con g de x sub 2, a pesar de que x sub 1 y x sub 2 son diferentes. Pues, ¿qué significa eso? Que la función f compuesta con g no es inyectiva, porque relacionó a dos valores diferentes de su dominio, con el mismo valor en su alcance. Esto significa que esa función f compuesta con g no es inyectiva. Y eso es lo que queríamos ver si queríamos probar el contrapositivo, ¿verdad? Que si la función g no es 1, 1, entonces la función f compuesta con g no es una función inyectiva. ¿Okay? Y al probar eso, pues probamos lo que queríamos probar, que si f compuesta con g es una función inyectiva, entonces la función g también es una función inyectiva, o 1, 1. ¿Okay?
Pues ahí tiene ese cuarto ejemplo. Fíjense en este quinto ejemplo. Dice lo siguiente. Si f y g son dos funciones estrictamente crecientes, entonces la función f compuesta con g también será estrictamente creciente. ¿Okay? Bueno, otra característica de las funciones es que sean crecientes, decrecientes, estrictamente decrecientes, etc. ¿verdad? Ya hemos visto que sean inyectivas, 1, 1, sobre, no sobre, etc. ¿verdad? Y ahora tenemos el que sea creciente o decreciente, en este caso que sean estrictamente crecientes las dos funciones que se van a componer, y queremos ver que la composición también es estrictamente creciente. Bueno, decir que f es una función estrictamente creciente significa que si x1 y x2 están en el dominio de esa función f, que supuestamente es estrictamente creciente, con x1 siendo estrictamente más pequeño que x2, entonces el valor de la función f en x1 también va a ser estrictamente menor que el valor de la función en x2. Así que tenemos eso. Decir que g también puede ser problema estrictamente creciente. Significa que sí, que sí. Tomamos a x sub 1 y a x sub 2 en el dominio de la función g, que dicho sea de paso es mismo que el dominio de la función f compuesta con g, con x sub 1 siendo menor que x sub 2, entonces g de x sub 1 será menor que g de x sub 2. ¿Okay? ¿Okay? Bueno, muy bien, pues si consideramos esos valores x sub 1 y x sub 2 en el dominio de esa función f compuesta con g, entonces con x sub 1 siendo menor que x sub 2, entonces f compuesta con g de x sub 1 será menor, ¿qué quiere decir más bien? G de f de g de x sub 1
Y esto será entonces estrictamente menor que, fíjense, si g de x1 es estrictamente menor que g de x2, ¿qué significa eso? Porque recuerden que f, vamos a cambiar aquí esto a x sub 3 y x sub 4, me perdonen, ¿okay? Pero no quiero que sean estas mismas x sub 1 de allí, ¿okay? Aquí decía que si yo cogía x sub 3 y x sub 4 en el dominio de la función f, como f es una función estrictamente creciente, f de x sub 3 va a ser estrictamente más pequeña, ¿verdad?, que f de x sub 4. Aquí ya, x sub 3 y x sub 4, ¿verdad? Pues miren, si yo tengo que aquí f de g de x, f compuesta con g de x sub 1, que quiere decir por definición de composición f de g de x sub 1, esto, como estoy buscando f de g de x sub 1 y g de x sub 1 es más chiquito que g de x sub 2, cuando yo buscaba f de un número x sub 3 que es estrictamente menor que este otro número, entonces eso iba a ser menor que f de ese otro número, pues f de compuesta con g de x sub 1 será estrictamente menor que f de g de x sub 2. F de g de x sub 2, repetimos, porque g de x sub 1 es estrictamente más chiquito que g de x sub 2. Y si yo tengo un número menor que otro en el dominio de la función f, f de 3x sub 3 va a ser estrictamente menor que f de x sub 4. Pues f de g de x sub 1 va a ser estrictamente menor que f de g de x sub 2, ¿verdad? Porque g de x sub 1 es más chiquito que g de x sub 2. Y esto recuerden que es lo mismo que f compuesta con g de x sub 2. Pues resumiendo, como para x sub 1 y x sub 2 en el dominio de esa función f compuesta por g con g de x sub 1 y g de x sub 2, que va a estar también en el dominio de f compuesta con g. Recuerden que esto va a estar en el alcance de g, pero el alcance de g, ya que el alcance de g es un subconjunto del dominio de f, el alcance de la primera función que estamos componiendo es el subconjunto del alcance de la segunda función que estamos componiendo, con f compuesta con g de x sub 1 siendo estrictamente menor que f compuesta con g de x sub 2. Esto significa que esa función f compuesta con g efectivamente es una función estrictamente creciente, ¿no? Porque f compuesta con g de un valor de su dominio es estrictamente más pequeño que f compuesta con g de un valor de cierto valor en x sub 2, donde esos dos valores, x sub 1 y x sub 2, era uno menor, estrictamente menor que el otro, ¿verdad? Esto significa que f compuesta con g es una función estrictamente creciente. Y eso pienso que es lo que queríamos ver. Bueno, con este ejemplo nos falta un ejemplo adicional sobre este tipo de problemas donde vemos si las características de las funciones componentes se mantienen en la composición. Terminamos esta primera parte de esta lección número 21. Nos vemos prontito en la segunda parte. Hasta entonces.